Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas, vamos a tratar un tema medio especial que tiene que ver con lo que estamos viendo. Y otra vez estoy en el Parque La Rotonda por acá, ya que aproveché y viniendo al banco tenía que hacer una cosa, un trámite y todo eso. Y al fondo están jugando unos chicos del fútbol, pero no sé si están jugando todavía o ya dejaron de jugar. Pero bueno, aquí estamos viendo qué pasa, qué hacemos aquí por este lado. Bueno, como les decía, voy a descansar un rato que he caminado un buen trecho y quiero compartirles algo sobre lo que es el bautismo. El bautismo, usted sabe que es importante para la vida cristiana, pero ¿qué tan importante cree usted que es esto del bautismo? Hay personas siendo cristianos que dicen que el bautismo no es tan necesario, que si quieres te bautizas, que si no quieres no te bautizas. Tengo unos bichos por aquí, unos bichitos por aquí corriendo. Que dicen que si te bautizas o no te bautizas no es tan importante para poder decir que eres salvo, que realmente puedes ir al cielo, y de ese se trata el ministerio ¿no es cierto? De cómo saber, cómo estar seguro de que te vas a ir al cielo si es que obviamente mueres algún día. Vamos a morir, todos sabemos que vamos a morir. La cosa es qué pasa con el bautismo, ¿es tan importante? ¿No es tan importante? Entonces el ejemplo más claro de cómo es de importante el bautismo lo tenemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que lo que pasó, lo que narra la Biblia en Mateo 2:13 en adelante. Mateo 2:13 en adelante narra el bautismo del Señor Jesucristo. Y Juan dice que se le opuso para que viene él a bautizarse a él, si más bien él debería bautizarle a Juan con el Espíritu Santo, él sabía eso. Entonces, ¿por qué vienes a mí si yo también más bien debería pedirte a ti que me bautices con el Espíritu Santo? Pero el Señor Jesucristo le dijo, deja, porque eso conviene para hacer al fin toda justicia. El Señor Jesucristo no tenía por qué bautizarse. Nosotros sí tendríamos por qué bautizarnos, porque el bautismo es una representación, una identificación con el Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección. Eso es lo que es el bautismo. Entonces, cuando uno se bautiza, Juan dice en el Evangelio, dice que Juan el Bautista bautizaba y dice que todos se bautizaban confesando sus pecados en el Jordán. Entonces imagínate eso, es ir al Jordán, ver a Juan ahí y pedirle que me bautice, pero yo tengo que hablar frente a todo el mundo, el que esté ahí, tengo que confesar mis pecados, decir, bueno, yo cometí adulterio, me arrepiento de esto, yo cometí pecados de, no sé, de estafa, robo, lo que sea, todo tipo de pecados que han cometido. Entonces todo el mundo obviamente se enteraba porque era público, es un evento público donde todos confesaban sus pecados. Al final entonces nadie tenía que estarle señalando con el dedo a nadie porque todos confesaban ahí, así que todos tenían algo de qué avergonzarse. Nadie tendría por qué estar señalando el dedo a alguien por esos pecados, porque todos confesaban sus pecados y todos Juan les bautizaba. Ese es el bautismo bíblico. Y dicho esto, hay personas que pueden estarse bautizando y dicen, no, mire, cometí muchos pecados y me arrepiento y ya, y pum, y el pastor solo le coge y le mete en el agua y luego le saca y está bautizado. Ese no es un bautismo, porque no es un bautismo sincero, es un bautismo que simplemente dijo, para no quedar mal frente a la iglesia, dijo, miren, yo cometí muchos pecados, me arrepiento y me arrepiento, pero no dice de qué se arrepintió. Entonces, si no dice de qué se arrepintió, entonces no está confesando nada. Uno cuando se confiesa algo, tiene que decir de qué se arrepiente. Aunque sea de manera genérica, no tiene que decir, ay, cometí adulterio con la vecina y luego con la amiga, mejor amiga de mi esposa, uy, la mejor amiga de mi amiga, y empieza a detallar cosas. No necesita eso, pero sí necesita darse cuenta que confesar pecados es eso, confesar pecados, y no importa quién te oiga en la iglesia, todos van a estar diciendo lo mismo, van a confesar sus pecados. Nadie es santito por su propia actitud o por sus propios méritos en alguna forma en el mundo. Así que todos tenemos de qué arrepentirnos. Pero la cosa bíblicamente es eso, ir, confesar sus pecados. Juan, como bautista que era, como se le conocía Juan el Bautista, porque él bautizaba a los hombres del Jordán y a las mujeres en ese tiempo. Entonces él bautizaba en agua, sumergía a la persona en agua y luego salía del agua. Eso representa y nos identifica con el Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección. Y el Señor Jesucristo dijo, deja que esto procede para cumplir toda justicia. El Señor Jesucristo, ¿cree usted que tenía que pecados confesar? Él no tenía por qué hacer eso, pero él hasta en eso se humilló
se hizo como uno de nosotros, se identificó como uno de nosotros, como si él hubiera sido un pecador como nosotros, y él también se bautizó. Eso fue cumplir toda justicia. Él se identificó hasta ese punto con nosotros, con los seres humanos. Entonces, si el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo que debemos bautizarnos, entonces, ¿qué es un cristiano que dice que es cristiano y no se bautiza? Si el Señor Jesucristo, sin pecado, sin mancha, un cordero inmaculado, que tenía que ser sacrificado por nosotros en la cruz, Él se bautizó y Él no tenía ningún pecado. Imagínate entonces con qué cara, con qué derecho viene un cristiano a decir, no es necesario bautizarse. Ahí ya tenemos un argumento que puede darte cuenta de que es necesario bautizarse para ser salvo, ¿sí? Para ser salvo. No puedes decir que eres salvo si no te has bautizado, no hay tal. Necesitas bautizarte. Necesitas de bautismo para poder estar tranquilo y poder decir, ahora sí estoy encaminado y me puedo ir al cielo, estoy seguro que me voy al cielo. Porque la confesión de pecados es importante ante los ojos de Dios, ¿sí? Estoy viendo quién más viene, parecía que viene por mi espalda. Bueno, dice en Marcos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso fue cuando el Señor Jesucristo les envió a los apóstoles y dijo, id a toda criatura y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice el que creyere y si quiere se bautiza. No, dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por obvias razones. Si el Señor Jesucristo hizo eso, nosotros ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿Con qué cara, con qué derecho decimos, yo no tengo que hacerlo, no me hace falta, yo soy tan santito que no necesito eso? Es lo que estás diciendo si no te has bautizado. Entonces estás haciendo de menos el sacrificio del Señor Jesucristo por ti en la cruz para llevar tus pecados a la cruz y que tú no seas condenado con el mundo, que seas salvo. Entonces el Señor Jesucristo lo dijo claro, el que creyere y fuere bautizado, obviamente porque cree se bautiza, el que no cree no se bautiza, o sea, tú puedes decir que eres cristiano, puedes decir que eres lo que sea, el religioso que sea, pero si no te has bautizado tú realmente no crees, por eso no te bautizas. Entonces el que no creyere, no se bautiza, entonces será condenado. ¿Está claro? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28:19, Marcos 10, 28, 19. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Id y bautizar a todos discípulos, id a todo discípulo, haced a todos discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandato que el Señor Jesucristo les dio a los apóstoles. Es imperativo entonces el bautismo, ¿sí? Cuando vino Nicodemo al Señor Jesucristo y quería preguntarle algunas cosas y quería verle algunas situaciones, algo de haber querido Nicodemo preguntarle al Señor Jesucristo y vino escondido de noche por temor a los judíos, o sea, las autoridades obviamente eclesiásticas en ese tiempo, que son los rabinos de ese tiempo, el sumo sacerdote, los fariseos, escribas y saduceos de ese tiempo, fue escondido de noche para preguntar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, antes que pregunte nada, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se queda loco y dice, pero ¿cómo puede nacer de nuevo una persona? O sea, ¿puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y el Señor le dice, no, tú eres maestro de la ley y no conoces esto. Le dice, no es así, no tiene que ver nada con nacer de nuevo en la carne. Porque dice que lo que es nacido de la carne, en Juan 3:6, más adelantito dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces cuando uno se bautiza, uno nace en el Espíritu. Uno no nace carnalmente, nace espiritualmente. Eso también es importante que lo vean. Uno nace de nuevo cuando nace del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Uno no nace de nuevo carnalmente, nace de nuevo espiritualmente. Cuando uno es bautizado, uno se sumerge en el agua, uno se identifica con la muerte del Señor Jesucristo. Y cuando sube uno del agua, sale del agua y respira otra vez, ¿no es cierto? Porque le metieron al agua ahí en el bautismo. Entonces respira otra vez, ahí es cuando representa el resucitamiento, digamos, la resurrección, del Señor Jesucristo. Y dije una palabra que ni existe. La resurrección del Señor Jesucristo.
El bautismo es identificarnos con el Señor Jesucristo en su muerte, nos sumergen en el agua, y en su resurrección nos levantan del agua y nos sacan del agua. Ese es el bautismo, confesando nuestros pecados y nos identificamos con el Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde nacemos de nuevo realmente, porque nos es dado el Espíritu de Dios para que conozcamos todas las cosas. Por eso es que las personas que no se bautizan, muchos no entienden la Biblia, no entienden cosas del Dios, no entienden las cosas del Espíritu, no entienden las cosas que Dios quiere decirte. Y no entiende muchas cosas, pero una persona que sí ya ha nacido de nuevo puede entender cosas que los ateos, los científicos de este tiempo no entienden. Un ateo, un científico no te entiende, es como hablarles en chino y ellos piensan que nosotros estamos hablando en chino y nosotros pensamos que ellos son los que nos están hablando en chino. No nos entendemos porque hablamos lenguajes diferentes, tenemos la revelación del Espíritu y ellos no tienen ninguna revelación. Entonces, eso es importante entender. ¿Sí? El Señor Jesucristo, repito, lo dijo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes ir al cielo si no has nacido de nuevo. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, en el versículo 6. ¿Sí? Y en el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto termina de explicar a Nicodemo todo. Para que todo aquel que en él crea, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, no se pierda en la eternidad, en la condenación, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si estamos de acuerdo con eso, entonces el bautismo es importante para la salvación, no es una opción, no es que tú puedes decir, bueno, si quiero me bautizo, si no quiero no me bautizo, si quiero puedo hacerlo, si no quiero no lo hago, no pasa nada. Eso no es así. El bautismo es importante porque el Señor mismo lo dijo. Id a todo el mundo y predicad a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, porque obviamente cree, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Entonces hay cristianos que se bautizan, pero otros no se bautizan, y dicen, no es tan necesario, entonces no se bautiza, entonces quiere decir que no cree. Por más cristiano que se llame, no cree, no ha creído en el Evangelio del Señor Jesús, no le cree a las palabras del Señor Jesús. Entonces realmente no le cree al Señor Jesús. Entonces la cosa es, ¿le crees al Señor Jesucristo o no le crees? Si le crees, entonces te bautizas y eres, ¿qué? Salvo. Te aseguras de recibir el Espíritu Santo con el bautismo. Ahí recibes el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo nacemos de nuevo. ¿Sí? Después del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Eso dice también la palabra de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo, cuando iba a subir al cielo, ya fue a los apóstoles después de la resurrección y estuvo con ellos un tiempo, también les dijo, les voy a mandar un consolador, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, les voy a mandar un consolador que es el Espíritu de verdad, y Él dice, os guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo es el que llega a nosotros, nos hace entender la verdad, las Escrituras, todo esto. Por eso que una persona que no se bautiza no recibe Espíritu Santo, obviamente, no entiende las cosas de Dios, le parecen locura, como dice el apóstol Pablo. A los que no son salvos les parece el Evangelio una locura, pero es para salvación de los hombres, de los que creen. Salvación y vida eterna para los que creen, pero confusión, vergüenza y perdición para los que no creen. Entonces, esto del Evangelio que te dice, bautízate, porque tienes que hacerlo como una obligación, eso es real. Si va a haber alguien que diga, no es tan importante, lo que sea, entonces está contradiciendo las Escrituras. En 1 Pedro 3:21 también dice algo interesante. El apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto, sí, está diciendo el bautismo, está hablando del bautismo, el bautismo que corresponde a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto, toda esta enseñanza que acabamos de ver, perdón, los mosquitos están piqueando. El bautismo que corresponde a todo esto nos salva por la resurrección del Señor Jesucristo. Es la representación de la muerte del Señor Jesús cuando nos sumergimos en el agua y la ascensión del Señor Jesús cuando resucitó entre los muertos. Nosotros tenemos la esperanza también de morir. Nuestro cuerpo se queda aquí, pero resucitaremos con Él
en el cuerpo glorificado que está prometido para nosotros en el futuro. De esto veremos en otro mensaje, pero esto es lo que quería compartirles hoy en este momento, en este día, porque es parte de lo que estábamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo, el alma, el espíritu de una persona cuando tenemos que pasar al más allá, algún rato que tenemos que morir? Entonces eso es importante entenderlo, es importante saber que todo esto va concatenado, va encadenadito como una cadena, y cada cosita que se va aprendiendo es como un eslabón de una gran cadena, que se puede decir entonces es la cadena de la salvación, pero también es la cadena de la condenación si no crees. Si no has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si no te has bautizado, entonces no has recibido el Espíritu Santo, tú no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Y lo importante para poder ir al reino de Dios, ir al cielo, es nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Con el bautismo. Haces caso, recibes el bautismo, confiesas todos tus pecados ante toda la congregación. Todos los que se bautizan tienen que hacer eso. Y eres salvo porque estás obedeciendo lo que el Señor dijo. Si el Señor Jesucristo, repito, hizo eso y Él no tenía por qué hacerlo, Él no confesó pecados, no dice, en la Biblia no dice, se bautizó y confesó sus pecados, no dice eso, nada, porque no tenía pecado que confesar. Entonces imagínate, si el Señor Jesucristo, sin tener que hacer eso, no tenía por qué hacerlo, Él era limpio, inmaculado, sin mancha, sin pecado, sin contaminación alguna, el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan. Entonces si Él lo hizo, ¿cómo vamos nosotros a tener cara para decir, no, yo no tengo que hacerlo? Nosotros sí tenemos mucha razón para hacerlo. Somos pecadores por naturaleza. Necesitamos ser perdonados por nuestros pecados. Y nos perdona nuestros pecados en el bautismo. Y el bautismo hace que nacemos de nuevo. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos bautizamos. ¿Cuándo? Cuando creemos en el Señor Jesucristo y le creemos las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros entendemos que necesitamos ser salvos. ¿Y por qué? Porque hay una condenación que se cierne sobre el mundo, sobre el pecado, el dolor, la muerte, la enfermedad. Todas esas cosas Dios las va a condenar algún día. El día de la ira del Señor va a venir pronto. Y ese día de la ira empieza con esto que va a pasar en el fin del mundo, lo que dice el Apocalipsis. Algún rato hablaremos de profecía bíblica también, para que no vengan por ahí escandalizando con que viene el fin del mundo, viene el fin del mundo. Ya hay que entender las cosas que tienen que darse, y tienen que darse tal secuencia, de tal manera para que se dé el fin del mundo. Hoy vemos cosas que sabemos que debe estar el fin del mundo próximo, porque parece, y ahora sí parece, que estamos viviendo el principio de dolores de los que habló el Señor Jesús hace tiempo. Pero ya digo, esto veremos en otro momento, para que también la profecía bíblica sea parte de este testimonio, de este ministerio. Vamos a estar hablando de eso también. Y bueno, como siempre, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, le ruego por favor que busque al Señor Jesucristo. Como siempre digo, aunque sea esta noche ahí solito en su habitación de noche, ruegue al Señor Jesucristo que le diga si es verdad, si es mentira todo esto que he escuchado. Si eres Señor, tú real, sálvame, por favor, perdona todos mis pecados, ayúdame a entenderte, ayúdame a conocerte, ayúdame, Señor, a saber más de ti. Y Él, le aseguro, Él le perdonará sus pecados, le asegurará su camino para que vaya al cielo. Y bueno, ahora hemos hablado del bautismo, y es una parte importantísima que tenía que tocar de este tema. En el próximo mensaje entonces trataremos otro tema también sobre algo que pasa que no vimos, que quedó un poco inconcluso, porque hablamos del alma, del cuerpo y del espíritu, qué pasa cuando morimos, cuando una persona muere, pero no hablamos de qué pasa con el cuerpo. Ahí hay un huequito que nos falta todavía completar. ¿Qué pasa con el cuerpo? Porque claro, el cuerpo se queda aquí y donde queda la resurrección de los muertos, de lo que obviamente la Biblia habla, y esa es la esperanza que también todos tenemos, ¿no es cierto? De eso vamos a hablar entonces el próximo mensaje, para completar todo eso que ha sido tan necesario, y compartirlo con ustedes, y espero que les sirva, que les ayude a seguir en su camino hacia el reino de Dios, hacia el cielo. Como digo, este es un misterio que se titula así, Camino al Cielo, para que todo aquel que quiera creer, que quiera conocer, que quiera entender lo que dice la Biblia acerca de cómo ir al cielo, pueda saber eficientemente, con la verdad de por medio, cómo ir al cielo. Cómo dice la Biblia las cosas, cómo Dios piensa de estas cosas, cómo Dios ve a nosotros, en la humanidad,
con todos nuestros pecados y cómo el Señor Jesucristo le duele que una persona se vaya al infierno. Dios no quiere que una persona se vaya al infierno, pero por la necedad, porque somos muy orgullosos, muy creídos, creemos que tenemos la verdad y nadie más tiene la verdad y no queremos oír. Por eso es que terminamos yéndonos de la perdición y al infierno, no por otra cosa, no porque Dios mande a alguien al infierno. El hombre se va al infierno porque hace todo mérito para irse al infierno. Eso es todo. Dios está llamando a la puerta del corazón de cada persona, pero a veces las personas no quieren escuchar la voz de Dios, quieren seguir viviendo sus vidas como siempre, porque si aceptan que hay un Dios, entonces hay un Dios a quien tienen que dar cuenta de la vida que están llevando, y esa perspectiva no les gusta. Entonces ahí tienen que pensar bien cuáles son sus prioridades. Si quiere ir al cielo, usted puede hacerlo, todos podemos hacerlo. Los hijos, los padres, los abuelos, los nietos, todos pueden hacerlo. Ricos, pobres, los que sean. Pero es cuestión de usted, su decisión personal. Bueno, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y nos vemos para la próximo mensaje que también está bastante bueno para que no se pierda. Hasta la próxima. Bye.